bienvenidos a otro video de Lab Story. Soy Miguel Ángel Labarca, profesor y consultor de storytelling, y en esta ocasión vamos a hacer un análisis en profundidad de una charla TED. Vamos a partir poniendo play. Everything I do and everything I do professionally, my life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO. And every single project that we set up in Africa failed. And I was distraught. I thought, age 21, that we Italians were good people and we were doing good work in Africa. Instead, everything we touched, we killed. Our first project, the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley, going down to the Zambezi River, and we taught the local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. And of course, the local people had absolutely no interest in doing that, so we paid them to come and work, and sometimes they would show up. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. But instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. And of course, everything in Africa grew beautifully, and we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato would grow to this size, in Zambia to this size. And we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out from the river and they ate everything. And we said to the Zambians, my God, the hippos! And the Zambia said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. ¿Qué les pareció? Gran historia, gran comienzo, ¿cierto? Te engancha, uno quiere escucharlo, el final te sorprende. Vayamos a ver cómo lo logra. Obviamente la charla después continúa, como todas las charlas TED, dura 7-8 minutos. Te voy a dejar aquí abajo el link también para que si quieres ver la charla completa, te la recomiendo, la veas. Pero lo que vamos a analizar es el inicio. Todos sabemos que es muy importante partir bien. Partir bien una charla, partir bien una presentación. Veamos cómo lo hace Ernesto Siroli. Everything I do and everything I do professionally, my life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. Es interesante el comienzo porque rápidamente, muy rápidamente, te explica su experiencia. Inmediatamente queda claro que estamos hablando con alguien que tiene una experiencia muy amplia. Esta posición, tal vez de superioridad, de experto, la contrarresta muy bien con el primer chiste de muchos que hace, que es que se ve joven, pero no lo es tanto. Es un chiste que lo logra decir, lo hace parecer muy espontáneo, pero probablemente está pensado. Pero básicamente lo que hace, y es lo que hace a lo largo de toda la charla, es decir, ok, soy experto, pero desde esa posición de experto deja muy claro que también es humano, es cercano. En general es algo que funciona muy bien con la gente que se para en un podio desde una posición
de experto, de jefe, o sea, con una supuesta superioridad, funciona muy bien que nos recuerden y que a través del humor o a través de la sinceridad con sus errores, nos recuerden que también son humanos, ¿ya? Suena ridículo decir, obviamente, sabemos que son humanos, pero es interesante el uso del humor para generar cercanía y es algo que yo recomiendo, especialmente cuando la situación a priori genera una cierta distancia. Lo otro interesante, y lo vamos a seguir viendo, es que a pesar de que él tiene una muy amplia experiencia, nos cuenta de su experiencia muy rápido. No pierde el tiempo tratando de contarnos qué hizo en cada lugar. No hace el discurso zapping, que yo en otro video hace poco le llamé. Muchas veces los expertos tienen la tentación de contarnos todo. Fíjense que acá él menciona Zambia, Kenia, Costa de Marfil, Argelia, Somalia, pero sin embargo la historia que nos va a contar es de un lugar específico. En lugar de tratar de decirnos en Zambia aprendí esto, en Kenia aprendí esto otro, en Costa de Marfil esto otro, que es algo que muchos expertos tienden a hacer, tratar de contarnos todo, tratar de contarnos su currículum completo, él simplemente establece que tiene mucha experiencia, pero de toda esa experiencia elige una sola cosa, que es la más significativa y que es la que transmite el mensaje que él quiere transmitir. Sigamos viendo. Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO, and every single project that we set up in Africa failed. And I was... Ok, aquí hay un muy buen uso de lo que llamamos evento o gap. La diferencia entre lo que yo espero que pase y lo que efectivamente termina pasando. En una buena película, en una buena novela, en un buen cuento, el autor nos hace creer que las cosas van en un sentido y de repente la tortilla se da vuelta y pasa lo inesperado, la sorpresa. Ernesto Siroli está siempre jugando con la sorpresa. Cuando establece que trabajó en un NGO, que tiene mucha experiencia, uno se imagina que las cosas deberían ir bien y nos sorprende de improviso diciéndonos que todo falló. Esto tiene un doble propósito narrativo, digamos, desde el punto de vista de historia. Porque por un lado nos despierta, por un lado nos sorprende, ¿cierto? Y la sorpresa siempre nos mantiene interesados. Pero por otro lado nos empieza a levantar preguntas. Preguntas que van a ser cada vez más grandes a medida que él avanza en la historia. Pero básicamente la pregunta que él genera es ¿cómo van a salir mal las cosas? Porque él después nos va a contar una historia en la que todo parece resultar bien y sin embargo ya nos anticipó que las cosas iban a salir mal. Eso nos hace que permanentemente nos estemos preguntando cómo van a resultar mal las cosas en lugar de que la falla llegue como una sorpresa final y no la alcancemos a procesar. O sea, en lugar de una sorpresa total al final, él opta por sorprendernos desde el punto de vista de lo sorpresivo que es lo que termina pasando de los hipopótamos, pero nos anuncia que las cosas van a salir mal. Y eso nos genera suspenso. Cuando nosotros sabemos que algo puede salir mal o que hay una amenaza, sentimos ese suspenso que nos mete más en la historia. Distraught. I thought, age 21, that we Italians were good people and we were doing good work in Africa. Instead, everything we touched, we killed. Acá lo que hace Ernesto Siroli cuando dice todo lo que tocábamos lo matábamos es usar la exageración, una exageración que claramente nosotros entendemos que está exagerando, ¿cierto? Nadie piensa que literalmente cada cosa que tocaban la mataban, pero eso hace que el humor funcione mejor, ¿cierto? No es solo que todo nos salía mal, sino que elige cuidadosamente un término no habitual para decir que todo salía mal. Todo lo que tocábamos lo matábamos. O sea, está exagerando para hacer la historia más atractiva y para introducir ese humor que anda buscando.
the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley, going down to the Zambezi River, and we took... Ok, aquí hay un detalle que es súper interesante. Es lo que nosotros en storytelling, en narrativa o en comedia llamaríamos un setup. Un setup es una información que yo necesito entregarle a la audiencia para que lo que pase después tenga sentido. Es lo que hacemos cuando contamos chistes, ¿cierto? El chiste siempre tiene una preparación y después tiene un remate, ¿cierto? Lo que él está haciendo acá es un setup, pero como buen setup pasa colado, por así decir, o pasa piola, como decimos acá en Chile. ¿Por qué? Porque dado que el final de la historia tiene que ver con hipopótamos, él necesita establecer que hay un río, ¿ya? Entonces no es casual que él diga este valle magnífico que desciende hacia el río Zambezi. De hecho, si se fijan, él incluso duda y trastabillea un poco. Valley, going down to the Zambezi River. Porque yo creo que es el momento en el que se acuerda que tiene que mencionar el río. ¿Por qué? Porque si él no menciona el río, los hipopótamos serían demasiado sorprendentes y caerían en el problema de que la resolución parezca gratuita o inverosímil. Cuando yo quiero que el remate de un chiste funcione bien o que el final de una historia funcione bien, yo necesito entregar la cantidad justa de información. Si entrego demasiada información, por ejemplo, si él se detuviera a contarnos cómo era el río y nos dijera que en el río hay elefantes, hipopótamos, alarma, podría estar anticipando y sería como esa gente que arruina los chistes porque nos entrega demasiada información y nosotros ya nos imaginamos el final del chiste. Entonces él tiene cuidado de no mencionar a los hipopótamos, pero sí mencionar que esta historia transcurre en África y que esta historia transcurre al lado de un río. De esa manera, inconscientemente, nosotros tenemos la información en la cabeza y en el momento que aparecen que aparecen los hipopótamos del río, entendemos que a pesar de ser algo sorprendente, es algo razonable. Es algo que deberíamos habernos imaginado. En una buena historia, nosotros sentimos que el final es como inevitable. Que el final era como, era obvio que iba a pasar eso, pero no lo vimos venir. Ese es el mejor final de una historia o de un chiste, que al final yo hablo mucho de los chistes porque los chistes son pequeñas historias comprimidas. Aprender a contar chistes nos enseña a contar historias, porque es la historia como desprovista de un montón de otros añadidos que tienen las historias no humorísticas. Y básicamente lo que él está haciendo acá es una rutina de stand-up que tiene obviamente un mensaje muy, muy claro y muy útil y muy importante, pero al final la está estructurando como si fuera un stand-up, ¿cierto? Y lo que es genial, y perdón, me entusiasmo hablando de esta charla, pero está todo muy bien pensado. Incluso cuando él menciona los vegetales, ahí hay una lección que también hemos visto en este canal antes, la importancia de ser preciso. Él no se queda en decir, tratamos de enseñarles a cultivar alimentos, o a cultivar vegetales, o a cultivar hortalizas. Él es súper preciso. Habla de tomates. Y es lo que todos deberíamos hacer. Todos deberíamos ser lo más específicos y precisos posible. Acuérdense que nuestra mente es la mente de un cazador-recolector. Ese es el cerebro que tenemos. Y un cazador-recolector se interesa por las cosas específicas que puede tocar, que puede imaginarse, ¿cierto? Entonces, no es casual que funcione tan bien el mencionar qué vegetales específicos eran estos. The local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. Y el guiño del zucchini. Hace un guiño y juega con los prejuicios que puede tener la audiencia. La audiencia
no sé si son norteamericanos o son ingleses, pero hablan inglés, ¿cierto? Y probablemente tienen ese prejuicio de que los italianos son muy buenos para comer y las pizzas y la salsa de tomate. Entonces, él usa eso, habla de los tomates con mucho entusiasmo, yo creo que exagera su entusiasmo cuando habla de los tomates, de lo bien que se dan, y mete el vegetal, el zucchini, que nosotros le decimos zapallo italiano, pero en inglés se dice zucchini, porque nuevamente un guiño para decir, bueno, yo soy italiano, me gusta mucho esta cosa, y llegamos a, con todas estas cosas nuestras, a imponérselas de alguna manera a esta gente. Local people had absolutely no interest in doing that, so we pay them to come and work, and sometimes they would show up. Ok, ese también es un chiste, pero también funciona para levantarnos aún más la pregunta, ¿cierto? Cuando él dice, la gente no tenía ningún interés en trabajar y les pagábamos por trabajar y aún así solo a veces aparecían, lo que está haciendo ahí es exagerar la sorpresa y plantearnos muchas preguntas, ¿cierto? Jugar con nuestras expectativas. Si es primera vez que escuchamos esto, podemos pensar que simplemente la gente era dejanada o era floja o no tenían como la costumbre de cultivar cosas y no entendían lo que tenían que hacer. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué es que esta gente no quiere trabajar? Y tal vez se hace su propia idea basada en sus prejuicios o en sus suposiciones, que cuando ocurre lo que ocurre, probablemente uno cambia esa primera idea que se hizo, que es lo que pasa con un chiste, ¿cierto? Uno espera que las cosas vayan hacia un lado y de pronto giran hacia otro, nos sorprenden. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. But instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Ok, nuevamente exagerando y nuevamente preparando la lección final. La lección final es sobre la importancia de preguntar y él acá, en este momento, lo hace explícito, que es algo que si hubiéramos pasado por alto, probablemente la lección final no encajaría también como encaja en este rompecabezas de historia. Pero él se preocupa de decir explícitamente, en vez de preguntarles, simplemente dijimos, gracias a Dios que estamos aquí. Ojo también, justo paró en ese cuadro, pero ojo también con la gestualidad. La gestualidad. Cuando él utiliza sus manos, utiliza su cuerpo para ayudarnos a entender mejor las ideas. Entonces, cuando él nos habla del tamaño de los tomates, nos muestra con sus manos para que nos imaginemos. Y ahora que está hablando de los soberbios que eran, adopta una posición de orgullo máximo. Entonces, no solo está comunicando con sus palabras, sino que está comunicando con sus gestos. Su cuerpo, su cara, todo está comunicando lo que él necesita comunicar para que la historia funcione. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. And of course, everything in Africa grew beautifully, and we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato would grow to this size, in Zambia, to this size. Perfecto. Entonces, esto era lo que mencionaba antes. Muchas veces uno dice, una imagen vale más que 1000 palabras, y hay gente que se imagina, bueno, tengo que mostrar fotos, ¿cierto? Pero en ciertas ocasiones uno puede poner imágenes en la mente de la audiencia sin necesidad de usar fotos. Lo que él está haciendo en este momento es precisamente eso. En lugar de decirnos, un orador más inexperto podría haber dicho, los resultados de la siembra fueron mejores que lo esperado, ¿cierto? En términos que suenan súper profesionales, pero que no nos hacen imaginarnos nada. Él, en cambio, es lo más específico posible y ocupa sus manos para que nos imaginemos el tamaño del tomate. Además, es una vegetal o fruta, no quiero entrar en esa discusión, pero que todos conocemos muy bien, ¿cierto? Entonces, que nos diga que de este tamaño o de este otro tamaño nos está poniendo imágenes sin usar fotos. And we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe. Cuando él indica que les decían, miren qué fácil es la agricultura,
él se inclina hacia abajo, como mirando algo que está sembrado en el suelo. Obviamente es una habilidad que se desarrolla, no creo que la haya practicado hacia dónde va a mirar, pero yo creo que lo que todos podemos hacer es, primero, no cohibirnos. Hay gente que aconseja no mover mucho las manos o no gesticular demasiado y yo encuentro que casi siempre ese consejo es erróneo. Yo creo que tenemos que usar naturalmente todo nuestro cuerpo para comunicar. Pero hay ciertos gestos y hay ciertas expresiones que en una charla importante como esta a lo mejor podemos pensar. A lo mejor nos sale natural, pero en los ensayos podemos ir descubriendo que hay cosas que funcionan bien y nos ayudan a comunicar mejor. Ojo acá ya entramos en el momento de la sorpresa final. Una cosa que hay que hacer con el final de un chiste o al final de una historia que es sorprendente es prepararla muy bien y tomarnos el tiempo de preparar toda la información que se necesita, pero en el momento que ocurre la revelación final, entregar esa revelación muy rápido, ¿ya? Porque si me voy demorando, por ejemplo, si él dijera, bueno, y entonces la fruta maduró súper bien y en ese momento miramos al río y salieron de a poco, caminando, un grupo de hipopótamos, claro, vamos, nos sorprende, sí, pero nos sorprende lentamente. Como lo que él está buscando es el efecto sorpresa máximo, fíjense, a diferencia de antes, cuando se tomó su tiempo, fíjense lo rápido que entrega la revelación de los hipopótamos. I've been read overnight some 200 hippos came out from the river and they ate everything. And we say to the Zambians, my God, the hippos. El uso del cuerpo es una actuación. Cuando él está describiendo lo desconcertados que están, no necesita describirlo porque hace estos gestos súper exagerados, ¿cierto? Pero hace estos gestos de como desconcierto total. A veces, yo sé que muchos de ustedes pueden tener miedo y decir, pucha, yo soy muy mal actor. Si me pongo a hacer gestos no me van a salir naturales, pero obviamente que todos somos malos actores y si nos pusieran en una película sería un desastre. Lo digo yo que he sido extra en películas y muchas veces mis escenas las han sacado de lo mal actor que soy. Pero ojo que en el contexto de una charla, esos pequeños gestos no necesitan estar hechos por un gran actor. Uno puede hacer esta actuación muy exagerada, muy sobreactuado, porque está en el contexto de una ilustración, ¿cierto? De una ilustración en una charla. No estamos tratando de convencer a la gente de que es una situación real, ¿cierto? Entonces, ahí el mensaje es atreverse. Atreverse a exagerar, atreverse a actuar, atreverse a hacer gestos de sorpresa si es necesario, de tristeza si es necesario, independiente que no sean los mejores actores, va a ser más atractiva la historia y a la gente le va a gustar. La gente va a enganchar con eso mucho más que con una presentación monótona. Obviamente depende del contexto, no siempre estamos contando historias sorprendentes de hipopótamos, ¿cierto? Entonces si yo estoy contando los resultados de venta del cuatrimestre, tal vez no valga la pena o no sea atingente hacer una actuación tan exagerada, ¿cierto? Pero en general mi consejo sería que se atrevan a jugar con las emociones para transmitirlas. Entonces, él entrega muy rápido la noticia de que los hipopótamos vinieron. Nuevamente utiliza un gesto de barrido como para mostrarnos que se comieron todo. Ese movimiento de mano indica que los hipopótamos arrasaron. And the Zambia said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. Si tuviéramos que buscar como las claves o los aprendizajes que podemos sacar de esta charla de Ernesto Sirolli, tenemos primero el elegir. No hacer una charla zapping contando de todo un poco o en el caso de su experiencia contando en el año 1 aprendí esto, en el año 2 aprendí esto, en Zambia aprendí esto, en Costa de Marfil aprendí esto otro, sino que básicamente nos dice, trabajé en muchos lugares
y nos cuenta una sola historia. Elige qué historia contarnos para transmitir el mensaje que quiere transmitirnos. Entonces, primer aprendizaje es elegir, podar, no tratar de decir todo, sino que tratar de decir algo muy claro, muy específico, un mensaje, y ese mensaje entregarlo a través de una historia. Elegir con cuidado. Después, hablar en términos concretos. Hablar de personas, animales, plantas, objetos tangibles. Lo que nosotros muchas veces hemos recomendado y que le decimos personalizar y tangibilizar. Él nos dice los tomates, en vez de ser de este tamaño, eran de este tamaño. Súper concreto, hablándonos de cosas familiares que nos podemos imaginar, que nos proyectan imágenes en la cabeza. En tercer lugar, el uso del humor. Él usa el humor de manera muy inteligente. No está usando el humor para desviarse del tema, sino que está usando el humor para transmitir el mensaje que quiere transmitir. Cosas importantes. Él se pone al centro del chiste. En el fondo son sus errores, son sus metidas de pata, es su soberbia, la soberbia de sus compatriotas, lo que termina siendo divertido. Y en segundo lugar, para lograr un efecto humorístico, exagera. Hace que las cosas buenas sean muy buenas, los tomates eran magníficos, y hace que las cosas malas sean terribles. ¿Cómo no nos dijeron de los hipopótamos? Exagera al máximo para provocar ese contraste humorístico, ¿ya? Y es un tema que también recomiendo, tratar de pensar en la emoción que estoy tratando de provocar y exagerarla. Después es súper interesante cómo maneja el tiempo. Se toma mucho tiempo para preparar la historia, pero una vez que llega al final, entrega ese final rápidamente. 200 hipopótamos salieron del río y se comieron todo. Y lo otro interesante es cómo ocupa los conocimientos de la audiencia para guiar la historia. O sea, la audiencia sabe que él es italiano, tiene ciertos conceptos de los italianos, que a los italianos les gustan mucho los tomates, les gusta mucho la comida, y por lo tanto toma eso que la audiencia sabe y lo ocupa a su favor. Lo mismo en la información, todos sabemos que los hipopótamos viven en el agua y los hipopótamos viven en África, entonces cuidadosamente entrega esa información a la audiencia, cosa que el final también sea sorprendente, pero no parezca surgir de la nada. Espero que el video te haya gustado. Por favor, déjame en los comentarios qué te pareció, qué otras cosas rescatarías de esta charla de Ernesto Sirolli, y si tienes otras charlas que nos puedas recomendar para hacer estos análisis en profundidad y ver qué enseñanzas podemos sacar de los grandes oradores, de los grandes presentadores. Si necesitas ayuda más personalizada, ya sea con las historias que está contando tu empresa, tu negocio, o capacitando a toda tu organización, a todos tus equipos para que presenten mejor, se expliquen mejor, comuniquen mejor y puedan vender usando todo el poder del storytelling, te invito a escribirme, te voy a dejar mi correo en los comentarios del video, y si quieres hacer un curso a tu propio ritmo, sin límite de tiempo, con ejemplos como esto, con videos entretenidos y con actividades que puedes aplicar desde el comienzo a tu trabajo, te invito a tomar nuestro curso de Storytelling para Negocios. Te voy a dejar el link también en la descripción del video. Espero que te haya gustado, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.